Bendiciones, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes en esta hermosa hora. Quiero compartir una pincelada, gloria a Dios. En esta hora que el Señor me permite hablar de su bendita y poderosa palabra. Vamos a orar para entregar este momento. Padre bendito, Padre amado, soberano Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, de gracia a los oyentes. Que esta gracia, Señor, que ha sido derramada en cada uno de nosotros, Señor, sobreabunde en cada persona, en cada uno de nosotros. Padre amado, que seamos alabanza de tu gloria y que podamos ver al Dios que servimos, un Dios grande, Dios fuerte, celoso. Gloria a Dios, que se sostiene por Él mismo, nadie lo ayuda. Él no necesita ayuda de nadie, nuestro Dios es fuerte, hermano. Quiero compartir Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44. Dice que hubo milagros, hubo 2 milagros allí, en beneficio de los profetas. Y dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios gloria a Dios. Versículo 42 dice que él trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Qué interesante, hermanos, es creerle a Dios, creer a su bendita y poderosa palabra. Cuando Dios habla, su palabra tiene cumplimiento. Y estos hombres que volvieron de Gilgal, dice que había una grande hambre. Había una grande hambre, hermanos, y deseaban llenar sus vientres. Y dice aquí que cuando volvió Eliseo a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra, la hambruna establece ese escenario de milagro. Tiene que haber algo, gloria a Dios, muchas veces que nos pase para que Dios obre, porque si todo está bien, puede ser que no clamemos a Él, aunque tenemos que clamar en todo tiempo. Eliseo permanece con esos discípulos, pero vemos la
la poca fe. Hay veces hay poca fe, hermano, aún habiendo de comer, aún habiendo provisión de parte de Dios. Dice que uno de esos discípulos sale a recoger plantas silvestres. Gloria al Señor. Pero ¿qué se encuentra? Se encuentra con frutos que resultan ser venenosos. Venenosos, hermano. Pero se dio cuenta que no se podían comer. Y dice que, aleluya, le dice a Eliseo, mira, vamos a morir todos. Cuando comienzan a comer, el versículo 40 dice que después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Probablemente reconocieron ese potaje, el sabor, empezaron a experimentar síntomas. Y eso pasa con la comida espiritual, hermano. Cuando tú estás comiendo algo que no viene del espíritu, hay algo en ti que tú no te lo tragas, que tú no dices amén a todo, que tú comienzas a discernir el potaje que te están dando. Tiene que venir el varón de Dios. Aleluya, tiene que venir una persona de Dios. Y dice el versículo 41, y dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal. Hermano, cuando la palabra de Dios es transparente, es viva y es eficaz, comienza a cortar, comienza a penetrar a todo nuestro ser, a cortar todo lo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios, gloria a Dios, cuando verdaderamente no es como ese potaje que este siervo dice que fue a recoger al campo, versículo 39, hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Cuidado con lo que recogemos. Hay personas que van a recoger al campo, aleluya, plantas, hongos, y no saben que esos hongos son venenosos. Si usted no sabe, aleluya, si estás escuchando palabra, porque la palabra de Dios es pan, es el pan que descendió del cielo. Y si estamos escuchando cualquier clase de mensaje, puede ser que haya muerte en la olla, haya muerte en nosotros. Cuidado, cuidado con lo que metemos en el templo, en el cuerpo que es del Señor. Cuidado, mis hermanos. Ese Eliseo tremendo dice que pide harina y la echa en la olla. Estuve aquí buscando y dice que no hay ninguna propiedad química conocida de la harina que neutralice el veneno. La harina funciona como acto simbólico mediante el cual Dios realiza el milagro. Dios puede usar cualquier cosa, hermano, para demostrarnos su poder. En este caso, el profeta le echa harina en la olla y da la palabra, da de comer, da de comer. Dios transforma, hermano. Aquello que produce muerte en nosotros, Dios lo transforma en vida. Y tú puedes comer cuando Dios te dice come. Y cuando Dios te dice que va a sobrar, sobra. Y podemos ver, hermanos, que ese milagro, ese poder, radica en Dios y no en la harina.
Hay gente que creen que por ungirse con aceite, el aceite es santo. No, es el poder de Dios que actúa en nosotros. Vemos aquí que hubo un hombre que lleva a Eliseo 20 panes de cebada, grano nuevo, una ofrenda de las primeras cosechas. Versículo 42. Un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, dice aquí, 20 panes de cebada de trigo nuevo y trigo nuevo en su espiga. Y dice que, y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Cuando Dios da la palabra, hermano, no podemos estar cuestionando a Dios. Parece poco 20 panes delante de 100 hombres. Pero si Dios te da la palabra, comerán y sobrará. ¿Por qué no le creemos a Dios? Como este sirviente no le creyó a Dios. Porque cuestionó. Dice que no bastará. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Dejemos la mezquindad. Cuando Dios te dice, da un pan de los 2 que tienes, no te va a faltar, hermano. A veces estamos guardando el pan, a veces estamos acaparando el grano, pero Dios, que es rico en misericordia, que muchas veces nos olvidamos al Dios que le servimos, no queremos compartir el pan con el hambriento, no queremos compartir la palabra con aquel que la necesita. Quizás tu tiempo, hermano. A veces no se trata solamente de cosas materiales, sino de tu tiempo, una llamada, una palabra de aliento, una visita, hermano, un cafecito que usted le lleve al hermano, o un bollo que usted haga, un bizcocho, gloria a Dios, o no sé, lo que usted tenga en la mano. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. Ahí comieron los 100 hombres que dice ahí, hermano. Y quizá habían más. Y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Es que cuando andamos conforme a la palabra de Jehová, esa palabra tiene cumplimiento, hermano. Y vemos la obediencia, lo que causa. A veces queremos actuar como hizo el profeta, poner harina y estar imitando patrones, estar imitando milagros, pero nuestro Dios es excelso. Él hace nuevas todas las cosas. Cada mañana son nuevas su misericordia. ¿Por qué tengo yo que echar harina a la olla para que eso se multiplique? No, usted bendiga los alimentos y hable con papá Dios y dígale, Señor, ayúdame a buscar primeramente tu reino y tu justicia y sáciame de bien mi boca, mi vientre, de tal manera que nunca falte de mi boca tus alabanzas, tus dichos profundos. Vemos aquí que Eliseo responde, comerán y sobrará. Y esto concluye que todos comieron, quedaron satisfechos, como dice acá. Comerán y sobrará. Sobró comida. Aleluya. No seamos mezquinos, hermano. Creámosle a Dios exactamente como Dios lo ha dicho. Y Dios ha dicho en su palabra, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas la añadirá el Señor, conforme a su palabra. Y aquí vemos ese milagro, hermano. Ese milagro de la olla y ese milagro de este hombre que trae 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga.
por si hay duda de que la comida que te vas a comer esté envenenada, el Señor manda a alguien a saciarte, de tal modo que sobre y te sacies conforme a la palabra de Dios. Yo no sé lo que estás pasando o estás anhelando, pero Dios conoce, Dios entiende lo que hay en nuestro corazón. Antes de que hayamos clamado, Dios habrá oído, dice la palabra. No solo hubo suficiente comida, también sobró. Antes de que no está la palabra en nuestra boca, pero ya Dios conoce, ya Dios entiende lo que hay en nuestro interior. El milagro que necesito de Dios es que no me separe yo nunca de Él, que siempre esté su palabra morando abundantemente en mi vida, porque yo sé que todas las demás cosas Dios me la va a dar. Mi casa, mis hijos, mi esposo, todo Dios me lo dará. Pero yo quiero estar yo bien con Él, porque yo sé que Él saciará de bien mi boca. Él saciará de bien todo mi ser. Cuando decido creerle a Dios, cuando decido buscar a Él, darle el primer lugar a Él. Porque aquí estaba el profeta, pero ahora tenemos al Dios de los profetas. Tenemos a Jesús. Tenemos su Espíritu Santo que nos guía, que nos corrige, que nos ayuda, que nos defiende. Tenemos a Dios, hermano, de nuestro lado, haciendo milagros, porque Dios no se cansa como nosotros. Dios ya sabe tu necesidad antes de que la pidamos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo necesito más de la presencia de Dios y menguar. Yo necesito menguar para que Él crezca en mi vida, para que Él siga desenvolviendo mis labios y me dé palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, palabra de poder, para que muchos se vuelvan a Dios, para que muchos dejen el camino ancho y espacioso y se vuelvan al angosto, porque es día de salvación. Este es el día que ha hecho Jehová para que tú y yo no nos deslicemos, para que tú y yo no cambiemos el camino que es Cristo, la verdad que es Cristo, porque nadie va al Padre si no es por Él. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, sacia a mis hermanos y amigos que van a escuchar esta palabra, que sea tu presencia siempre con ellos y que puedan decidir ahora que tú puedes ser hallado, convertirse a ti de todo su corazón, dejando atrás lo que no conviene, y prosigan el blanco, hermano, prosigan la meta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Bye, bye.